Sábado. Vemos cara de todas iglesias del distrito y estamos, la verdad, muy felices de poder estar aquí. Así que nos ponemos de pie, hacemos la oración y comenzamos el culto de esta tarde. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta tarde rogamos tu presencia y que al escuchar la palabra en esta tarde impartida por el pastor Bor, seas tú, oh Dios, quienes nos habla a nuestros corazones. Que podamos aprender y poner en práctica todo el mensaje en esta tarde, Señor. Queremos rogarte tu presencia y que tu Espíritu Santo mores en este lugar. Te agradecemos, Señor, por todo y que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz, hermanos, para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Como decía Horacio, hay hermanos, gente de distintos lugares de acá de la zona, así que bienvenidos a la Iglesia Loma de Zamora. Hoy es un sábado especial, tenemos un programa muy especial durante toda la tarde. Lo tenemos de visita al pastor Esteban Bor. Gracias por acompañarnos. Él estuvo esta semana dando una semana muy especial por Bahía Blanca. Y ahora ya esta tarde ya está viajando, pero se hizo un tiempito para poder estar con nosotros. Así que agradecemos, pastor, su compañía y también la presencia de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Yo les voy a pedir, hermanos, que nos amuchemos un poquito más. Creemos que va a venir gente, ¿sí? Así que hagamos un poquito más de lugar para que los hermanos puedan seguir ingresando. Y pronto se va a habilitar también la parte de arriba, ¿sí? Un anuncio solamente. Los baños tienen que salir por el costadito. Hay una puerta que los lleva al baño de hombres y mujeres, para que lo tengan en cuenta nada más, ¿sí? Así que ahora sí, pastor, el tiempo es todo suyo. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes. Como se pueden dar cuenta, mi voz no está muy buena, mayormente porque ha habido muchos cambios durante la última semana. 4 horas de diferencia en mi hora de dormir. Además de eso, cambio de clima, donde yo estoy viviendo, ahorita son 41, 42 grados, con 10% de humedad. Diferencia horario de comidas, pero gracias a Dios todavía puedo hablar. Me alegra mucho tener el privilegio de estar con ustedes aquí en la iglesia de Lomas. Cuando acepté la invitación para ir a Bahía Blanca, una hermana que es miembro de esa iglesia, como que tiene conocidos por acá. Y cuando supo que mi vuelo sale a las 10:20 de la noche, hoy, me pidió que por favor viniera a Lomas. Y como yo nunca soy capaz de decir que no, entonces dije que con mucho gusto. Así que aquí estamos en esta tarde para pasar un tiempo juntos en el estudio de la palabra del Señor. Gracias por haber venido tantas personas esta tarde para estudiar la palabra del Señor. Pensé y oré mucho sobre qué tema podríamos hablar y he decidido trazar un tema que se basa en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Así que si tienen el libro de Apocalipsis, vayan al capítulo 12 y vamos básicamente a estudiar este capítulo versículo por versículo. Sin embargo, antes de hacerlo, queremos pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos porque podemos reunirnos en tu casa este sábado por la tarde para abrir tu santo libro
y estudiar en cuanto a la forma como tú has intervenido en la historia. Pedimos que nos acompañes. Danos claridad de pensamiento, corazones abiertos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia adventista tiene una forma muy particular de interpretar las profecías. Usamos un método que se conoce como el método historicista de estudiar las profecías. Básicamente, ese método enseña que las cadenas proféticas empiezan a cumplirse en los días cuando vivió el profeta. Y luego los eventos del capítulo se cumplen un evento tras otro en cadena, culminando con la segunda venida de Jesús. Esto es cierto de las grandes cadenas proféticas. Por ejemplo, Daniel 2. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 10 reinos y luego entonces el reino eterno de Jesús. La cadena empieza en los días del profeta Daniel y termina con la venida del Señor Jesús. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Daniel 7. Un león, Babilonia, oso, Medo-Persia, leopardo, Grecia, bestia espantosa y terrible, Roma. Luego le salen 10 cuernos, Roma se divide. Luego un cuerno pequeño, Roma papal, gobierna 1260 años, recibe una herida mortal. Luego después de eso viene el juicio y entonces viene el tiempo cuando Cristo viene para tomar el reino y darle el reino a su pueblo. Ese es el método que usa la iglesia adventista para interpretar las profecías. Es decir, sabemos a dónde estamos en la cadena profética a cada instante, porque podemos seguir la trayectoria. Ahora, con eso en mente, vamos a estudiar Apocalipsis 12. Y vamos a ver que en este capítulo hay varias etapas, una después de otra, comenzando en los días cuando vivió Juan y terminando finalmente con el remanente final, la victoria del remanente final. Así que vamos al capítulo 12 y el versículo 1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Qué representa la mujer? La mujer representa la iglesia, en este caso es una iglesia pura, porque dice que está vestida del sol. Es decir, tiene una vestimenta radiante. ¿Qué representa el sol? A Jesús, la justicia de Cristo. Así que dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, esta mujer representa a la iglesia fiel. Pero la pregunta clave es, ¿representa en el versículo 1 la iglesia fiel del Antiguo Testamento o la iglesia fiel del Nuevo Testamento? ¿Qué creen ustedes? Aquí la hermana dice del Antiguo Testamento y tiene razón. En este versículo, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia pura del Antiguo Testamento. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando Juan ve a la mujer, el bebé no ha nacido todavía. No puede uno tener Nuevo Testamento sin que Cristo haya nacido todavía. Es decir, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento de donde va a nacer el Mesías. El número 12 es el número del pueblo de Dios.
Los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento fueron 12, los 12 hijos de Jacob. Y los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento también fueron 12, los 12 apóstoles. Es decir, que esta mujer en el versículo 1 representa la iglesia del Antiguo Testamento, de donde va a nacer Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, esta mujer no representa a la Virgen María. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque más adelante esta mujer llega a representar la iglesia del Nuevo Testamento. Tiene que huir al desierto por 1260 años. Hasta donde yo sepa, María no vivió 1260 años. Es decir, esta mujer es simbólica. Representa la iglesia del Antiguo Testamento, de donde nace Cristo Jesús. Así que dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, ¿quién era el bebé que se encontraba en el vientre de la mujer? Era Cristo Jesús. Pero la historia no termina allí. En el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Qué representa el dragón escarlata? ¿Qué representa? Le doy 50% de crédito por esa respuesta. Ya van a ver lo que estoy diciendo. Dice un gran dragón escarlata. ¿Por qué es escarlata? ¿Qué representa el color rojo en la Biblia? Sangre. ¿Qué quiere hacer? Este es un dragón sanguinario, porque quiere matar al niño. Ahora dice que el dragón tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero enfocarme especialmente en el hecho de que el dragón tiene 10 cuernos. Ahora noten lo que dice el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo tan pronto naciese. Ahora, la razón por la cual les dije que les doy 50% de crédito por la respuesta en cuanto al dragón es porque en realidad Satanás no se paró al lado de la mujer con cachos y rabo y tridente en la mano para matar al niño. ¿Cómo procuró Satanás matar a Cristo cuando Cristo nació? Por medio de un gobernante de Roma. Así que el dragón representa a Satanás obrando a través del imperio romano. ¿Y cuántos cuernos tiene este dragón? Tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene el dragón o la bestia espantosa y terrible de Daniel 7? 10 cuernos. En otras palabras, este dragón representa a Satanás, pero no solo a Satanás. Representa a Satanás obrando a través del imperio romano. La bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos. Ahora, quiero que notemos un punto muy importante aquí, a medida que estudiamos esto. ¿De qué versículo les hace pensar a ustedes estos versículos? Un versículo de la Biblia que tiene todos estos elementos. Génesis 3:15. Yo pregunto, ¿aquí hay una mujer? Sí. ¿Hay un dragón? ¿Cómo se le llama al dragón más adelante? La serpiente
antigua. Así que hay una mujer, hay una serpiente, hay enemistad. ¿Con quién está enemistado el dragón? No con la mujer, con la simiente. Ahora, los mismos elementos de Génesis 3:15 están aquí. Una mujer, una serpiente o dragón, enemistad y simiente. Ahora, sigamos interpretando esta profecía. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿A qué evento se refiere eso? Que ella tuvo un hijo varón. Al nacimiento de Jesús. Pero luego encontramos que se refiere a otro evento. Dice allí en el versículo 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué evento es ese? La ascensión de Jesús. Es decir, en ese solo versículo tenemos la muerte, tenemos el nacimiento de Jesús y tenemos ¿qué? Su ascensión. Cubre todo su ministerio terrenal. Así que esta profecía comienza con el Imperio Romano, que luego se divide en 10 reinos, por eso tiene 10 cuernos, este dragón. Y este dragón, Satanás obrando a través de Roma, quiere matar a Jesús cuando Jesús nazca. Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento. Jesús nace, pero es protegido por Dios. Y luego más adelante asciende a Dios y a su trono. Ahora en Génesis 3:15, ¿contra quién está especialmente enemistada la serpiente? ¿Con el niño, con la simiente o con la mujer? ¿Con quién está enemistado primero? Con la simiente. ¿Qué dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, simiente de la mujer, y la simiente de ella. Simiente de la serpiente y la simiente de ella. Luego dice, la simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Yo pregunto, ¿qué es una herida más peligrosa? ¿Una herida en el calcañar o un martillazo por la cabeza? Un martillazo por la cabeza. Es decir, lo que está diciendo Génesis 3:15 es que en esta batalla la serpiente le va a causar dolor a la simiente de la mujer. Le va a herir el calcañar, pero le va a salir caro, porque la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. ¿Fue eso lo que hizo Jesús durante su ministerio? ¿Pudo Satanás vencer a Jesús? No. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, Satanás sabía muy bien que su reino estaba perdido de una vez por todas. Ahora vamos a notar el siguiente paso en esta profecía. Versículo 6. Y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. Ahora, ¿qué va a hacer el dragón? Ahora el dragón, como no pudo matar al niño, va a tratar de matar ¿a quién? A la mujer. Así que dice, y la mujer, que es la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Están viendo la secuencia? Jesús nace, bueno, primero la mujer, la iglesia del Antiguo Testamento. Luego, el niño nace. Luego, el niño asciende a Dios y a su trono. Y luego, como se le escapó de las manos al dragón,
Ahora el dragón se va a lanzar contra la mujer que trajo al niño al mundo. Y la mujer le toca huir al desierto por 1260 días. Pero en las profecías, días representan ¿qué? Representan años. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hay varias maneras. En primer lugar, todo lo que está en este capítulo es simbólico. Así que el periodo de tiempo también debe ser simbólico. Además de eso, claramente el lenguaje no es literal. Por ejemplo, si yo viniera de regreso aquí a la iglesia de Lomas, si fuera a regresar en 3 años y medio, y yo les digo, hermanos y hermanas, no se preocupen que yo vengo en 1260 días. Sería medio extraño, ¿verdad? O si yo les digo, yo vengo en tiempos y la mitad de un tiempo. O no se preocupen, en 42 meses nos vemos. El sabor de la expresión es simbólico. Las profecías son simbólicas, es decir, los periodos de tiempo representan periodos más largos. Es decir, la mujer iba a ser perseguida por el dragón por 1260 años, no días, años. Ahora, ¿quién iba a perseguir a la mujer? El dragón. ¿Cómo persiguió Satanás a la iglesia durante los 1260 años? ¿Qué poder usó para perseguir a la iglesia durante los 1260 años? Otra Roma. ¿Roma qué? Roma papal. Es decir, Satanás obrando a través de Roma pagana para matar a Jesús. Por el otro lado, Satanás obrando a través de Roma papal para tratar de acabar con la mujer. Pero no pudo. ¿Qué periodo cubren los 1260 días o años? Cubre desde el año 538 hasta el año 1798. 538, cuando el papado recibió por primera vez soberanía después de arrancar el último cuerno rebelde. Arrancó 3. ¿Y dura hasta qué fecha? Dura hasta 1798, cuando en la conclusión de la Revolución Francesa, que terminó en 1797, el siguiente año, el Papa Pío VI es llevado cautivo. Lo llevan a varios monasterios, varios sitios, y termina finalmente en Valence, Francia, donde murió en exilio en el año 1799. El libro de Apocalipsis describe eso como la herida mortal. Así que encontramos aquí una secuencia de eventos. Encontramos la iglesia del Antiguo Testamento antes de nacer Jesús. Tenemos el momento cuando Jesús nace. Tenemos el momento cuando Jesús asciende. Luego tenemos la etapa cuando la iglesia le toca huir a lugares desterrados, porque el dragón a través de Roma papal quiere acabar con la iglesia. Ahora, en la segunda mitad de Apocalipsis 12 aparece una repetición de lo que tenemos en el versículo 6. Así que tenemos que ir a Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 13. Apocalipsis 12 y el versículo 13. Se va a repetir lo mismo del versículo 6, pero con diferente terminología. Dice allí en el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Yo pregunto, ¿el versículo 14 tiene los mismos elementos que el versículo 6?
los mismos. Fíjense, el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto. El versículo 14 dice lo mismo. Donde tiene lugar preparado por Dios, dice lo mismo. Para que ahí la sustenten, dice lo mismo. Por 1260 días. En el versículo 14 dice, por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos son tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, tiempo es un año. Y usted dice, ¿cómo sabemos que tiempo se refiere a años? Recuerda que Nabucodonosor por un tiempo se portó como un loco. ¿Qué le dijo Dios? 7 tiempos pasarán sobre ti. Se refería a años. Así que tiempo es un año. Tiempos, 2 años. Es el dual. Cuando se menciona tiempos sin calificativo significa 2. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. ¿Cuántos días tiene el año profético? 360. Así que multiplicamos 3 años y medio por 360 días cada año. ¿Y cuánto nos da? 1260 días. Y por si acaso alguno todavía no captó el asunto, en Apocalipsis 13 a este periodo se refiere como 42 meses. Ahora, regla de 3 simple. Si un año bíblico tiene 360 días, ¿cuántos días tiene el mes bíblico? 30. Porque 30 por 12, ¿cuánto da? 360. Pero son 3 años y medio. Así que 360 un año, 700, más 722 años, más 180 días, el medio año, ¿cuánto da? 1260. Claramente, esta es una expresión simbólica. Así que el versículo 14 repite lo que tenemos en el versículo 6. Está hablando del periodo de dominio papal durante 1260 días. Ahora vamos al versículo 16. ¿Están siguiendo la secuencia? Historicismo. Ese es el método predilecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si nosotros descartamos el método, no tenemos razón de existir. Porque nuestra iglesia existe a base de este método de interpretar las profecías, de que hay una cadena profética, eventos continuados, sin interrupción, comienza en los días de Juan y termina con el remanente final y la victoria final. Versículo 16. Bueno, vamos al versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca. Ahora va a describir cómo Satanás trató de matar a la mujer. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un ¿qué? Como un río. ¿Qué representan las aguas que echa el dragón de su boca? Vamos a otros textos bíblicos. En Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto representan naciones, lenguas y pueblos. ¿Cómo trató Satanás de matar a la iglesia y acabar con la iglesia? Con las muchedumbres que hacían lo que él quería durante los 1260 años. Así que dice, pero la tierra, versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero ahora viene algo al rescate. Viene algo para ayudar a la mujer. ¿Qué viene para ayudar a la mujer? Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra es un territorio, ¿verdad? La tierra ayudó a la mujer. ¿Y cómo lo hizo? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra de alguna manera hace cesar la persecución
¿Qué representa la tierra? ¿De dónde se levantó el dragón? Del mar. ¿De dónde y qué es lo que ayuda a la mujer? La tierra. Tiene que ser otro sitio. Yo pregunto, cuando el pueblo de Dios estaba siendo perseguido en Europa, porque ahí es que se realiza la historia de los 1260 años, ¿qué hicieron los peregrinos y otros que estaban siendo perseguidos en Europa? ¿Huyeron a dónde? Huyeron a los Estados Unidos de América, una tierra escasamente poblada, donde no había aguas. Y los Estados Unidos estableció un sistema de gobierno donde había separación de iglesia y Estado, libertad civil y religiosa. Y cesó la persecución. ¿Saben ustedes en qué año estableció los Estados Unidos relaciones diplomáticas por primera vez? Fue con Francia en 1798. La nación que le dio la herida mortal al papado fue la primera nación en ser reconocida diplomáticamente, que reconoció diplomáticamente a los Estados Unidos. Así que la tierra, escuchen bien, la tierra es el territorio que le da refugio a la mujer. Cuando la tierra ayuda a la mujer, todavía no hay un gobierno en la tierra, es el territorio. Pero en el capítulo 13 vamos a ver que en la tierra se levanta otra bestia, y la bestia representa una nación o representa un gobierno. Así que el versículo 16 dice que la tierra ayuda a la mujer. Vamos a encontrar en el siguiente capítulo, en unos momentos, que el territorio de los Estados Unidos le proveyó refugio a los que eran perseguidos en Europa. Ahora, todavía cuando vinieron los peregrinos a los Estados Unidos, todavía no había una nación. Eran colonias de Inglaterra. La nación surge cuando se declara la independencia en 1774, cuando se ratifica la Constitución en 1787 y también el Acta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución en el año 1791. Ahí se forma la nación, pero antes de eso, el territorio le dio refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa. Pero ahora llegamos al clímax del capítulo 12. ¿Ustedes creen que Satanás está contento de que la persecución paró? ¿Se va a levantar la persecución de nuevo? ¿Ustedes creen? Sí. Vamos a leer el versículo 17. Entonces, esa palabra es importante. Como la tierra ayuda a la mujer, dice entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Esto es después que la tierra ayuda a la mujer. Se fue a hacer guerra contra el remanente, una mejor traducción, remanente de la simiente de ella. Ahora vamos a interpretar qué significa el remanente de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el remanente de la simiente? Es el remanente de Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Es decir, Satanás va a guerrear contra el remanente de Jesús. ¿Qué características tienen? Los cuales guardan los 9 mandamientos de Dios. ¿Qué dice? ¿Los cuales qué? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? 10, incluyendo ¿cuál? El mandamiento del sábado. Pero tienen otra característica. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
No es coincidencia que poco después de 1798 comenzó a cumplirse la última etapa que menciona Apocalipsis 12. Porque en los Estados Unidos, poco después de 1844, Dios levantó un remanente. Un remanente que enseña que se deben guardar todos los mandamientos de Dios, inclusive el sábado. Y que tiene también el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Hay que ir al capítulo 19. Capítulo 19 y el versículo 10. 19:10. Aquí se va a definir lo que es el testimonio de Jesucristo. Dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, se le apareció un ángel glorioso, siente la inclinación de adorarlo, y fíjense lo que le dice el ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la iglesia que se levantó después de la herida mortal, después que la tierra ayudó a la mujer, es una iglesia que va a enseñar que se deben guardar todos los mandamientos de Dios y que va a tener en su medio el don de profecía. ¿Cuántas iglesias conocen ustedes en el mundo que cuadran con esas características? Solo hay una: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Enseñamos que debemos guardar todos los mandamientos y tenemos en nuestro medio la voz profética a través de los escritos del espíritu de profecía. Pero quiero que noten algo aquí. No solamente el versículo 17 habla del surgimiento de este remanente, sino que también nos dice que el dragón va a estar airado contra el remanente y se va a hacer guerra contra ellos. Quiere decir entonces que se va a levantar de nuevo, ¿qué cosa? La persecución. ¿Y qué poder va a ser el poder perseguidor? Para eso tenemos que ir al capítulo 13. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis. En los versículos 1 al 10 se describe el mismo periodo que los 1260 años, solo que se refiere a 42 meses. No tenemos tiempo de estudiar todos los 10 versículos del capítulo 13, pero si ustedes leen ahí, van a encontrar las características del cuerno pequeño, que es lo mismo que el dragón persiguiendo a la mujer en el capítulo 10. Me quiero enfocar especialmente en Apocalipsis 13 y el versículo 9 y 10. Apocalipsis 13, 9 y 10. Después de hablar de lo que hace el cuerno pequeño o que hace el dragón durante los 1260 años, terminando en 1798, dice allí en el versículo 9 y 10, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Con qué iba a ser herida la bestia? Con la espada. ¿Qué representa la espada? Bueno, tiene dos significados en la Biblia. Puede representar la palabra de Dios. Pablo dice en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero en la Biblia los símbolos son flexibles.
Es decir, los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que buscar el contexto. Por ejemplo, un león puede representar a Babilonia, puede representar a Jesús, puede representar a Satanás, puede representar varias cosas, dependiendo de dónde aparezca el símbolo. Así que cuando dice que la espada le dio la herida al papado que perseguido durante los 1260 años, ¿cuál es la espada que le dio la herida mortal? El poder civil. En Romanos 13, 1 al 5 dice que Roma en los tiempos de Pablo tenía la espada. Yo pregunto, ¿qué usaba el papado para perseguir durante los 1260 años? Los poderes civiles de Europa. El papado no tenía ejércitos. Los reyes de Europa tenían ejércitos, pero ellos hacían lo que el papado decía. Es decir, la espada del papado era los poderes civiles. Pero ¿qué pasó en 1798? La hija mayor del papado, Francia, le quitó la espada y usó la espada del poder civil para darle la herida mortal al poder papal. Y desde 1798 en adelante, el papado no ha tenido poder para perseguir, como lo hizo en el pasado. Yo pregunto, ¿eso va a continuar así? No. Noten Apocalipsis 13, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3, 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esta es la bestia que representa lo mismo que el dragón que persiguió a la mujer, el cuerno pequeño que persiguió a los santos. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Pero qué? Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunta, ¿la bestia va a tener otra etapa de dominio? ¿El dragón va a perseguir de nuevo? Sí. ¿El cuerno pequeño va a perseguir de nuevo? La Biblia dice que sí. Ahora, aquí está la pregunta clave. ¿Cómo es que el poder papal va a recuperar el apoyo de los poderes civiles del mundo? ¿Cómo va a recuperar su poder? La respuesta es muy sorpresiva. La va a recuperar con la ayuda de una segunda bestia que se levanta ¿de dónde? ¿Será que hay alguna relación entre la tierra, ayuda a la mujer en Apocalipsis 12 y una bestia que se levanta de la tierra con dos cuernos como de cordero? Sí. ¿Qué representa esa bestia que se levanta de la tierra? Representa el gobierno de los Estados Unidos, porque en el capítulo 12 es nada más el territorio, la tierra ayuda. Pero de ese lugar, de la tierra, ahora se levanta una bestia. La bestia representa naciones. Se levanta una nación y tiene esta nación dos cuernos. Ahora no tenemos tiempo de estudiar todos los detalles, pero esos dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra representan dos reinos que existen en esa nación, porque los cuernos representan reinos. O sea, bueno, los Estados Unidos no son dos reinos. Sí, en los Estados Unidos hay dos reinos, separados uno del otro. Y usted dice, ¿cómo es eso? Los fundadores de los Estados Unidos reconocieron en un solo país la legítima existencia del poder civil y de la iglesia. Yo pregunto, ¿la iglesia es un reino? Sí, Jesús dijo, el reino del cielo es como levadura el reino de los cielos. Es decir, la iglesia es un reino espiritual. Por el otro lado, el otro cuerno representa el poder civil.
Dos reinos en la misma nación, no juntos, sino que separados. Y en los documentos que fundaron a los Estados Unidos, tanto en la Declaración de Independencia como la Constitución y el Acta de Derechos, claramente los fundadores establecieron una separación entre el poder civil y el poder religioso, porque ellos sabían lo que había pasado en Europa. Estaban viviendo al final de los 1260 años. Sabían qué pasaba cuando se unía la iglesia con el poder civil. Y por los últimos 200 y más años, los Estados Unidos ha respetado los dos principios sobre los cuales fue fundado. Pero su conducta va a cambiar. Y créanlo o no, los Estados Unidos va a ser la nación que le restaura el poder al poder papal. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Dice que la bestia, que tiene dos cuernos como de cordero, va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Esa misma nación que al principio de su existencia separó la iglesia del poder civil, va a repudiar esos principios y va a terminar hablando como un dragón. ¿Qué significa que va a hablar como un dragón? Escuchen bien. Hay una conexión entre Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 13:11. En el 12:17 dice, entonces el dragón se airó con la mujer. Mientras que en Apocalipsis 13 dice, ¿qué cosa? Dice que esta bestia habló como dragón. Ahora, ¿cómo sabemos que los Estados Unidos les va a devolver el poder que el papado perdió? Porque cuando leemos los versículos 11 al 18, todo lo que hace la bestia de la tierra lo hace para favorecer a la primera bestia. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo hace en la presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, esta nación que se levanta de la tierra, todo lo que hace es para restaurarle a la primera bestia o el dragón su poder para perseguir. ¿Y a quiénes persigue? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 12:17 nos dice que el dragón está enojado con los que guardan los mandamientos de Dios, pero no nos dice cuál mandamiento especialmente odia a Satanás. El capítulo 13 nos dice cuál odia, porque va a imponer la marca de la bestia. En contraste, ¿a qué está la marca de la bestia? Al sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? El séptimo día sábado. Es decir, el capítulo 13 nos dice cuál mandamiento odia especialmente a Satanás. En el capítulo 12 dice que odia a los que guardan los mandamientos. En el capítulo 13 dice, el mandamiento especialmente que odio es el sello de Dios, el sábado. Y dice en Apocalipsis 13 que se prohibirá comprar y vender a los que no reciban la marca de la bestia. No solo eso, sino que dice que se dará un decreto de muerte en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La persecución se va a levantar de nuevo, según las profecías de la Biblia. Esa es la etapa final. Ahora, permítame en los minutos que restan hablarles sobre eventos que están pasando en el mundo que indican
que muy pronto podría ocurrir este asunto de persecución por causa del día de reposo. El Papa presente es argentino, che. Así que tal vez no debo hablar mal de un argentino, ¿verdad? El Papa Francisco ha tomado como tópicos de conversación 3 puntos principales. El Papa Francisco es socialista. Como la sociedad de Jesús, los jesuitas todos se volvieron socialistas. Han pasado por una gran transformación. Antes los jesuitas defendían al Papa y la doctrina católica. Pero hoy en día, desde que hubo los problemas en Centroamérica con los contras, con los comunistas, en el tiempo del presidente Ronald Reagan, muchos de los jesuitas eran guerrilleros y han cambiado su énfasis. Ahora ellos hablan en cuanto a la necesidad de eliminar la pobreza, la necesidad de que los países ricos redistribuyan su riqueza a los países pobres. Su tópico de conversación también es el cambio climático, la inmigración. ¿Saben por qué razón es que el Papa habla de esos tópicos? El Papa Juan Pablo II no hablaba de esos tópicos, ni Benedicto XVI tampoco. ¿Saben de qué hablaban ellos? Contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, contra la idea de transgéneros, contra la eutanasia. Esos eran los tópicos de conversación de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. ¿Cuánto habla el Papa Francisco de esos tópicos? Prácticamente nada. Porque esos tópicos son impopulares con los gobernantes del mundo y él tiene que echarse al bolsillo a los políticos del mundo. Las Naciones Unidas le encantan los tópicos de conversación del Papa Francisco. Las Naciones Unidas no viven sino hablando de abren las fronteras, inmigración libre. Las Naciones Unidas vive hablando los países que tienen deben redistribuir la riqueza a todas las naciones pobres. Las Naciones Unidas, su tópico principal de conversación es el cambio climático. Es decir, los jesuitas han cambiado su énfasis con el fin de ganar el apoyo de los poderes civiles del mundo, presentando los mismos tópicos de conversación. Ustedes saben que el Papa Benedicto renunció, ¿verdad? ¿Por qué renunció Benedicto? Dicen, por el problema que tenía con el abuso de los niños. Esa no fue la razón. La razón es que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran defensores de la doctrina católica y del papado. Y mientras ellos hablaban de esos tópicos, las Naciones Unidas y las naciones del mundo no querían nada que ver con la agenda del Papa. Pero ahora que han cambiado los tópicos de conversación, es mucho más fácil que se unan las naciones, los gobiernos, con el poder papal para cumplir lo que el papado quiere. Ahora, fíjense cómo entra la idea del domingo en este panorama. El Papa Francisco ha dicho: los dueños de las empresas deben tener consideración para con los pobres trabajadores. Deben darles un día libre. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. El Papa dice: la familia, porque ha enfatizado la familia también,
La familia toda la semana está trabajando, yendo a la escuela, haciendo esto y aquello. No tiene tiempo la familia para pasar juntos, para adorar, etc. La familia necesita un día cuando puedan estar juntos. ¿A que no adivinen qué día es ese? El domingo. Dice el planeta está muy abusado. El planeta necesita por lo menos un día para descansar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. Escuchen bien. Todas las leyes dominicales de la historia han comenzado como leyes sociales y luego se han convertido en leyes religiosas, incluyendo la de Constantino. La ley de Constantino en el año 321 fue una ley civil, no era una ley religiosa. Pero en el año 336, solamente unos pocos años después, en un concilio de la Iglesia Católica, tomaron la ley de Constantino y la hicieron una ley religiosa. Ahora, posiblemente se estén preguntando, ¿dónde cuadra aquí Donald Trump? Quiero decirles que no me gusta el estilo de él. Es mentiroso, es grosero, antipático, mejor dicho, no. La forma como él es terrible. Pero yo creo que Dios ha permitido que él sea presidente de los Estados Unidos para darnos una pequeña ventana de tiempo para proclamar el Evangelio, para proclamar la verdad presente. ¿Y por qué digo eso? Porque el presidente Trump es exactamente lo contrario de todo lo que quiere el Papa. El Papa dice, las naciones deben desarmarse. Trump dice, voy a invertir 700 billones para armamentos. El Papa dice, hay que redistribuir la riqueza de los países pobres, ricos a los pobres. Trump dice, no, América primero. El Papa dice, el problema más grave del mundo es el cambio climático. Trump dice, yo no creo en eso. Es decir, es radicalmente distinto en todo sentido. Quiere también, el Papa quiere fronteras abiertas. Trump dice, no, el muro. Es radicalmente diferente. No le camina al Papa. Pero la profecía dice que los Estados Unidos le va a caminar al Papa. Por eso yo creo que Dios ha permitido, por más grosero, antipático y mal hablado que sea, y créanme, no es tan malo como muchos de los emperadores romanos, para que nosotros tengamos un tiempo de respiro, de relativa paz, para proclamar el mensaje de la verdad presente. Creo, al mirar lo que está pasando en el mundo, que no cabe duda que el Señor está retirando su espíritu del planeta. Desastres por todas partes. No me entiendan mal. Yo creo que hay problemas de cambio climático. Eso no se puede negar. Pero la razón del cambio climático, ahí está el problema. El cambio climático viene porque Dios está retirando su espíritu del mundo. No es por todas las razones que se están dando. Yo les pregunto, ¿cuál fue en la Biblia el cambio climático más desastroso y más grande de la historia? El diluvio. Y antes del diluvio, el problema del cambio climático se debía a que la gente manejaba demasiados automóviles. ¿Ah? ¿Cuál fue el motivo por el cual vino este drástico cambio climático, el diluvio? La malicia del hombre era mucha en la tierra y todo designio del corazón de ellos era de continuamente mal. Pueden pensar de otra historia en la Biblia donde hubo un drástico cambio climático. En los días de Elías, no llovió por 3 años y medio.
Eso se debió al hecho de que la gente usaba muchos aires acondicionados. Manejaban demasiados automóviles. No, ¿cuál fue la razón? La apostasía del pueblo de Israel. Lo que está pasando en el mundo es porque Dios está retirando su espíritu, porque los seres humanos no quieren incluir a Dios en su vida. Y nosotros como adventistas tenemos el mensaje para el mundo de por qué están pasando estas cosas. Hermanos y hermanas, la gente en el mundo está angustiada viendo lo que está ocurriendo. Sus corazones están llenos de temor. ¿Para dónde va todo esto? Y nosotros sabemos exactamente para dónde va. ¿Qué va a pasar? Pero lamentablemente muchas veces escondemos la luz por no ofender a nadie. ¿Cuántos de ustedes creen que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de amor? Óigame, hermanos. El mensaje del tercer ángel dice que cualquiera que adora su bestia y su imagen o recibe la marca va a beber la ira de Dios en las plagas. ¿Cómo dicen ustedes que eso es amor? ¿Saben por qué Dios da esa advertencia? Porque no quiere que nadie beba la ira de Dios. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo, mira, hijo, ten cuidado cuando cruces la calle. Mira para los dos lados, porque si no miras para los dos lados y cruzas la calle, un carro puede venir y te puede espaturrar. No sé si esa palabra la tiene aquí. Aplastar. Dice, ay, pastor, pero no me traumatice al pobre muchacho. ¿Esa advertencia es una advertencia de amor? Sí, porque no quiero que el carro lo aplaste. Dios da el mensaje del tercer ángel con un propósito. Y es que el mundo no tenga que beber la ira de Dios. Que se pueda salvar. Pero si la gente del mundo no sabe quién es la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia, ¿cómo van a tomar decisiones certeras para estar del lado de Dios? La iglesia adventista existe con un solo propósito. Uno, proclamar los mensajes de los tres ángeles. La sierva de Dios dice que si nosotros no hacemos eso, no tenemos razón de existir. No podemos sencillamente proclamar el evangelio como lo proclaman todas las demás iglesias. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen otra iglesia que dice, nuestra misión es llevar los mensajes de los tres ángeles al mundo? ¿Conocen otra iglesia? No hay más. Esta. Esa es nuestra tarea. Proclamar los mensajes de los tres ángeles y todo lo relacionado con esos tres mensajes. Para eso nos ha llamado Dios para este tiempo. Así que quiero, hermanos y hermanas, animarlos de que recuperemos nuestras raíces. Estudiemos las profecías para que podamos proclamar al mundo el significado de estas profecías para que puedan tomar su decisión de estar en el lado correcto. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el gran mensaje que nos has dado. Gracias porque no hemos creído fábulas artificiosamente hechas por seres humanos. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te doy gracias por esta hermandad, este número grande de personas que han venido esta tarde. Te pido, Señor, que tú inspires a cada uno para que pueda proclamar tu mensaje con cordura, pero con poder. Creemos que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. Todas las señales indican que
El desenlace final está muy cerca. Reavívanos, despiértanos, refórmanos por tu Santo Espíritu. Haznos una fuerza poderosa para alcanzar a los que perecen. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecerle al pastor de la iglesia por haberme prestado el púlpito.